Paz y bendiciones, mis amados. Una semana más para tener un encuentro poderoso con el Rey de Gloria, con Dios que nos ama, con Dios que nos protege y con Dios que quiere que tú sepas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. El tema de hoy lo he titulado Dios me ha hablado y yo no le he escuchado. Para eso te invito a abrir las Sagradas Escrituras en el Salmo 32:8. Dice así la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios está hablando en medio de esta pandemia. Dios tomó el mundo y lo paró, lo frenó, porque Dios anhela que nosotros tengamos con Él una relación íntima, una relación de comunión y comunicación con Dios. Dios anhela que tú y yo oigamos lo que el Señor habla a nuestro corazón. El primer punto de esta enseñanza lo he titulado Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida. ¿Sabes? El que espera en Dios, el mismo Salmo 32:10 dice que todos los que esperan en el Señor reciben esa misericordia. Esperar en Dios es un tiempo de oportunidad para recibir las grandezas de Dios, del gran yo soy, del Todopoderoso en nosotros, en nuestra vida. En Juan capítulo 14, versículo 12 dice las Sagradas Escrituras: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esas palabras son dichas por la boca de nuestro Señor Jesucristo, por la boca del que murió en la cruz y venció a la muerte, resucitó. Él dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es una preciosísima promesa de Dios. Dios tiene un plan que es de amor, un plan que involucra todo su ser, donde nos abraza y nos quiere dar bien a pesar de que nosotros merecemos mal. Su gran amor se revela a nosotros, a nuestra vida, a través de la palabra de Dios. Por medio de que usted oiga la palabra de Dios y siga su consejo, su vida se llena de la plenitud, del plenoma, del Espíritu de Dios, de todo su ser y su esencia. En esta porción de la palabra que hemos leído, Juan 14:12 dice, de cierto os digo. 25 veces aparece esta palabra en este evangelio. De cierto os digo. Está diciendo el Señor, no sean sordos. No sean sordos a lo que les estoy diciendo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Una de las cosas que más admiro en nuestro Señor Jesucristo es la intimidad, la comunión que Él tenía con el Padre. Todo el tiempo, Él y el Padre. Mira cómo dice. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesucristo tenía una gran relación con Dios, y esa relación yo la he venido siguiendo a través de las Sagradas Escrituras. Yo veo 3 elementos allí: intimidad, sencillez y obediencia. Intimidad, sencillez y obediencia. Los que son profesionales saben que el mundo se rige por las empresas y las grandes manufacturas por las normas ISO. Son normas estándar que garantizan que si se cumplen esas normas, el producto es igual y es de excelente calidad en todas partes del mundo. Pues bien, en la relación con Dios debemos tener un ISO, pero no de esas normas, sino sencillamente tener en la relación de Dios intimidad, como los esposos que son fieles. Intimidad. Deben tener nuestra relación con Dios ISO, sencillez, ser sencillos, sin palabras rembombantes. Y debemos andar en un camino de obediencia, porque los ojos del Señor están sobre nosotros y Él a través de su palabra nos hará entender el camino que debemos escoger. Quiero que allí donde tú estás repitas conmigo esta pequeña palabra. Dile: Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo en ti, que tú me amas, que tú quieres tener una intimidad conmigo, y creo que esa intimidad me va a permitir recibir tu inmenso amor, y ese amor nos va a conducir
más allá de nuestros sueños, más allá de nuestras metas, más allá de nuestros anhelos. Intimidad con Dios para que las cosas mejores que nuestros sueños, metas y anhelos sean una verdad, sean realizadas en nuestra vida y en nuestra familia. Intimidad, sencillez y obediencia. Yo deseo compartir con usted una palabra que proviene de las Sagradas Escrituras, en donde muestra personajes bíblicos que admiramos mucho, en donde también vemos su intimidad, su sencillez y su obediencia a Dios y los resultados garantizados de esa intimidad con Dios. El primero de ellos que quiero mencionar es a Moisés. Moisés, el gran libertador de Israel. Moisés, que tuvo una infancia en donde lo meten en una canasta porque estaban matando a los bebés israelitas y lo lanzan a un río, y la hija de Faraón lo recibe, lo cría 40 años en el palacio, 40 en el desierto. Pero de eso no te vengo a hablar, te vengo a hablar del Moisés que habló con Dios, que oyó la voz de Dios y que obedeció a Dios. También, aparte de Moisés, tenemos a David, el segundo rey de Israel. El primer rey fue Saúl, grande, fuerte, muy fuerte, pero no obedeció a Dios. Y David, el pequeñito, el que estaba atrás de las ovejas. Dice las Sagradas Escrituras que Dios lo escogió detrás de las majadas, detrás de las recién paridas, y lo trajo adelante a dirigir nada más y nada menos que al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. David nos enseña a través de su forma de obrar la importancia de hablarle a Dios y oír lo que Dios habla a nuestro corazón. Todo esto lo vamos a seguir a través de la Biblia, porque la Biblia es la palabra revelada de Dios. La Biblia tiene autoridad. Yo me sujeto a ella. Y el mundo entero, la naturaleza, las piedras gimen por la palabra de Dios, gimen por sujetarse a Dios. Llegará el momento en que todo es puesto bajo los pies de Cristo. Él, cuando murió y resucitó, el Señor Dios Todopoderoso sujetó la creación a los pies de Dios. ¿Sabes qué? El segundo punto que te traigo para comentar es que nadie puede decir no puedo orar. Sencillamente, pastora, porque tengo depresión. Estoy tan triste que no puedo orar. Quiero decirte que aún en los momentos más fuertes, de mayor vicisitud, podemos orar. A mí me enseñaron en el seminario teológico cuando mis maestros me formaron, y yo así lo enseñé cuando tuve el privilegio de por algunos años formar pastores, maestros, evangelistas y profetas, de enseñar que nosotros debemos aprovechar estos tiempos no para hablar de mi experiencia con Dios y de mis ejemplos de triunfos y fracasos, sino de la Biblia. En la Biblia vamos a ver el personaje David, cómo en su tiempo de depresión, de tristeza y de angustia, oró y quedó por escrito su oración. Acompáñame al Salmo 35, a partir del versículo 11 hasta el 18. ¿Por qué hace David esta oración? Porque David fue un hombre de muchos triunfos, pero también de muchos fracasos. David fue sacado de atrás de las ovejas y colocado como rey, y tenía que pelear contra los filisteos. Lo primero que se enfrentó fue a un gigante, a Goliat, y tenía que pelear contra los amorreos, los heteos, los jerjeseos, todos los pueblos que eran enemigos del pueblo de Israel. Pero nunca, yo vengo a decirte a ti, él no pensó. ¿Quién va a pensar que dentro de los enemigos vamos a tener a nuestro primogénito o a uno de nuestros hijos? ¿Quién lo va a creer? Pasar por un momento así tan difícil que lo sacan con su ejército perseguido por Absalón. ¿Cuándo se va a pensar en una situación como esa? Su propio hijo, Absalón. Pero hay momentos en que, y no solamente su hijo, sino las personas de confianza lo traicionan a uno. Hay momentos en que llegan por detrás con un puñal, quien tú menos que crees, tu brazo derecho, la persona de dignidad, de honestidad, todo se cae, se desploma, pero ahí vamos a orar, porque de esa cueva del dolor nos va a sacar. Miren lo que dice la palabra. David, rodeado de los amigos que se habían vuelto sus enemigos, levanta los ojos al cielo y clama al Señor diciendo, Salmo de David, capítulo 35, se levantan testigos malvados de lo que no se me pregunta, me devuelven mal por bien, para afligir mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, me afligí con ayuno mi alma, y mi oración
se volvía a mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad, se juntaron contra mí gente despreciable, y yo no lo entendía, me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de su destrucción y mi vida de los leones. Te confesaré en grandes congregación, te alabaré entre numerosos pueblos. Hermosa, impactante esta oración de este Salmo 35. En el versículo 15 él dice: pero ellos se alegraban en mi adversidad. Adversidad, momentos de tropiezo, momentos en que la persona está bien. Mira, David estaba bien en el palacio, tranquilo, gobernando, y ¡rum! Vino una adversidad. La adversidad está en nuestro camino. El problema, la dificultad, aparece a lo largo de la vida de las personas. Pero ¿sabes qué? En esa dificultad vamos a ser sencillos. En esa dificultad vamos a ser obedientes. En esa dificultad vamos a hablar con Dios. Yo veo que ahí él le cuenta al Señor: en mi adversidad se juntaron contra mí gente mala. De repente, en los tropiezos, habla con el Señor. En el versículo 17 vemos que él está desesperado porque ha tenido una oración continua, pero esa oración no ha sido contestada. ¿Te ha pasado? Me pasa a mí, te pasa a ti, nos pasa a todos. Hay momentos en que parece que Dios no escucha, que no responde. Tranquilo, siempre oye nuestra oración, siempre hay respuesta para nuestra oración y siempre será mejor que lo que pedimos. Mira, el versículo 17 le dice: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de la destrucción y mi vida de los leones. Tuvo muchas etapas de fracaso, pero de ahí lo levantó el Señor. ¿Qué leones te rodean? ¿Qué leones te están rodeando? La enfermedad, el desempleo. Clama a Dios. No, tú no tomes esa decisión que vas a tomar. Tu vida es sagrada. Tu vida le pertenece a Dios. Él la creó y eres el único que la puede disponer. Yo oro en este momento para que todo pensamiento de muerte, de suicidio, de hasta aquí llegó mi vida, se vaya de tu vida en el nombre de Jesús. Y vengo a decirte como embajadora de Cristo a las naciones: vamos a orar, vamos a salir de esto como salió David y todos los demás que han orado en el valle de depresión, en el valle de la tristeza, en el valle del tropiezo. De ahí saldremos y saldremos a más. Te confesaré en grandes congregaciones, termina diciendo, ante todo el pueblo. Es un pacto de David con Dios. No podemos callar lo grande y lo maravilloso que es el Señor. Si tú has pasado por una enfermedad grave, si te azotó todo lo que está azotando al mundo, que ni siquiera vale la pena que lo mencionemos, cuéntale a otros que Dios te tomó y te levantó y te sanó, porque hay un plan de Dios para tu vida que incluye el gran amor, la misericordia de Dios para tu vida, pero tu compromiso de decirles a otros, de ahí te saca el Señor. Tenemos un Dios más poderoso, tenemos un Dios que todo lo puede. Yo creo que este versículo 18 es una manifestación gloriosa de una acción de gracias de parte de un hombre, de un rey, del rey David, que recibió respuesta a su oración. ¿Te acuerdas de Daniel, el profeta Daniel? Arrojado a una cueva de leones. ¿Por qué? Porque él oraba al Dios de Israel, al único Dios verdadero. Y había un decreto que quien lo hiciera, decreto de muerte. Lo denunciaron, lo acusaron los mismos que gobernaban junto con él, porque la envidia entró en su corazón. Daniel fue echado al pozo de los leones. Pero, ¿sabes qué, amado mío? Ni una librita de carne consiguieron en Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre de oración. ¿Quieres ser espiritual? ¿Quieres ser fuerte? Fuerte no quiere decir que nunca tendrás pruebas, procesos ni lágrimas. Fuerte en el espíritu quiere decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. No estamos solos en esta dificultad. Dios está con nosotros, iglesia. Dios está con nosotros como poderoso en batalla. Confía en Él.
Ábrele tu corazón con sencillez. Ve a las Sagradas Escrituras y sé obediente a su palabra. Mi tercer punto es hablarte acerca de un hombre que habló con Dios y oyó en vida la respuesta de Dios a su vida. Quiero hablarte de Moisés. Moisés desarrolló una relación con Dios de intimidad, de sencillez y de obediencia. Moisés apartó tiempo para hablar con Dios y oír a Dios. ¿Quieres que te convenza? Vamos al cuarto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número. El cuarto libro de la Biblia en el capítulo 7, versículos 89. El último versículo del capítulo 7. Miren lo que dice. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, vio la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Y en este texto bíblico estamos viendo algo sorprendente. Moisés tenía que ir al tabernáculo. Moisés, para tomar cualquier decisión, no se quedaba en cualquier lugar y tenía que ir a un sitio, a una tienda especial creada en el Antiguo Testamento por Dios y para Dios, para que Moisés, que fue el escogido de Dios, el elegido de Dios, planteara sus necesidades. Y yo estoy viendo que habló con Dios. Dice el versículo, para hablar con Dios. Y luego dice, oyó la voz de Dios entre querubines. Oía, habló y oía. Y ahora quiero darte dos textos bíblicos más donde Dios le habló a Moisés. Números 8, versículo 1. Abrimos esta palabra en Números 8, versículo 1 y dice, y habló Dios a Moisés diciendo, wow. Y yo digo, wow, habló Dios. Y cuando Dios habla, miren, todo hombre cae delante de la presencia de Dios. Y habló Dios a Moisés. Y en Números capítulo 9, versículo 1, dice, y habló Dios a Moisés. Y así podría traerte muchas otras citas, no son las únicas. Dios habló en el Antiguo Testamento a hombres directo, habló. En número 7, Moisés habló a Dios, Dios le habló a Moisés. Pero en los versículos 8 y 9, Dios era el que le hablaba a Moisés. Dios habló a Moisés cara a cara, como hablan dos personas, dos amigos. Me dirás cara a cara. Mira lo que dice en Números 12, versículo 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Y aquí en este texto nos está diciendo que con quien habló Dios no fue con cualquiera, era un siervo de Dios. Siervo significa una persona que presta un servicio de utilidad a Dios, que hace lo que Dios quiere, que hace lo que Dios manda. Este texto bíblico tiene un contexto. Dos profetas se habían levantado contra Moisés, el elegido de Dios, por una decisión que tomó, una decisión en su vida personal. Y el Señor se les acerca y les dice, ¿por qué hicieron eso con Moisés? ¿Por qué hablan? Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Dios. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y ya usted sabe que de ahí a los otros dos les cayó lepra en todo su cuerpo. Y la historia termina muy lindo, porque del mismo que hablaron mal, del mismo Moisés, con aquella humildad que tiene un siervo, porque no se oye la voz de Dios si no andamos en humildad, se acercó y oró por estas dos personas, sus dos hermanos, Aarón y María, y le pidió al Señor, límpialos de la lepra, y al instante ellos fueron limpios. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es Antiguo Testamento. Pero yo traigo a las naciones buenas nuevas de salvación. Estamos en el Nuevo Testamento. Ya Cristo vino y cumplió las profecías mesiánicas. Ya murió en la cruz del Calvario y ya resucitó, y es nuestro sumo sacerdote. Y el que ha oído en la palabra, la ha creído en su corazón, ha sido sellado con el Espíritu Santo. Estamos en la dispensación de la gracia, un tiempo especial para el mundo, donde se está esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. En esta dispensación de la gracia significa que todo el que cree en Jesús y lo ha recibido como Señor y Salvador tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la tierra, está dentro de mí, está dentro de ti. En esta dispensación de la gracia no tengo que hacer un tabernáculo. No tiene que haber una iglesia construida por mano de hombre
para decir, ahí voy a oír la voz de Dios. En cualquier lugar donde tú te encuentres, en cualquier lugar donde tú decidas hablarle a Dios, ahí está el Señor. Y Él te va a responder. Esto es maravilloso. Esto es disfrutable. Esto es para que todos lo comentemos. Necesitas una audiencia con Dios. No tienes que buscar al hermano Coco, ni a tal persona, ni a cual persona. Lo único que tienes es hablar con Dios directamente en el nombre de Jesús, y todo lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan capítulo 14, bendito sea su nombre. Sabes, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él nos sella con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en esas arras, en esa promesa que viene a nosotros, nos cambia nuestra naturaleza. Dejamos de ser hijos del mundo, dejamos de ser unos cualquiera y pasamos a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el espíritu de adopción, nos adopta. Recuerden que Dios es uno solo y tiene un solo hijo primogénito, Jesús de Nazaret, al cual dio para que muriera en la cruz por cada uno de nosotros. Cuando Él muere, resucita y nosotros lo recibimos en nuestro corazón, recibimos el Espíritu Santo, el espíritu de la promesa, el cual nos va a convencer de justicia, de pecado y de apartarnos para el Señor. Recibimos al Espíritu Santo, que es el espíritu de adopción. Vamos a ver qué hace ese espíritu dentro de nosotros que nos hace hijos de Dios adoptados. Somos hijos adoptados de Dios. Somos hijos de Dios a través de esa promesa. En Romanos 8, versículos 15 en adelante, dice la palabra de Dios: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos con Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que también con Él seamos glorificados. Varias cosas hay aquí. Antes de tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador, le teníamos miedo a la muerte. ¡Uy! La muerte, ¿qué va a pasar? Y me voy a morir. Ahora no. Ahora sabemos que para nosotros el vivir es predicar de Cristo, pero el morir es ganancia. Porque cuando moramos, los que vamos con Cristo, como con un cohete celestial, entramos a la presencia del Rey de Reyes, al cielo, donde no hay lágrimas, donde hay un gozo, porque donde Él está sentado a la diestra del Padre, a la vida, a la presencia del Señor. Entonces ya no tenemos el espíritu de temor, tenemos un espíritu de amor, poder y dominio propio. Ya no estamos sujetos al temor a la muerte. Y ya ese espíritu viene a nosotros a decir Abba Padre. ¿Qué es Abba Padre? Padre, papito querido. Ya Dios pasa a ser nuestro papito, nuestro Padre, el Padre bueno, el Padre de amor, el Padre que nos oye y nos consuela. Y hijos también herederos con Dios y coherederos con Cristo. Herederos con Dios y coherederos con Cristo, ¿de qué? De todas las promesas. En Romanos 8, 26 y 27 veamos cuál es el propósito de ese Espíritu Santo en nosotros clamando a Padre. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, mas el que escudriña nuestros corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Lo hermoso, mis amados, es que al estar el Espíritu Santo en nosotros empezamos a orar. El Espíritu Santo nos guía a la clase de oración que debemos hacer y Él empieza a interceder por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Esto es algo maravilloso, esto es algo hermoso, esto es para eternamente darle gracias a Dios. Gracias a Dios por haber tenido de nosotros su misericordia, de entregarnos lo más precioso que tenemos, el Espíritu Santo. Cuando Cristo venga, nosotros seremos arrebatados con Él, ¿verdad? Y aquí la tierra quedará sin el Espíritu Santo y en presencia solamente del anticristo. Por eso es mejor arreglar las cuentas ahorita, por eso es mejor orar ahorita, por eso es mejor tener intimidad con Dios. Termino esta palabra con Números 9:8. A veces a Moisés se le acercaban personas a preguntarle ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y mire la respuesta ante toda dificultad que ese líder, Moisés, se le presentaba en su entorno. La gente, ¿qué vamos a hacer? No hay agua, no hay comida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a avanzar? Y mire la respuesta de Moisés.
esperen a que averigüe lo que el Señor dispone con relación a ustedes. Y en otras traducciones bíblicas dice, esperen a que averigüe lo que Dios va a hacer en estas circunstancias. ¿Cómo voy a esperar? Tómese un tiempo para orar. Tómese un tiempo para esperar la respuesta de esa oración, porque en ese tiempo usted va a descubrir cuál es la voluntad de Dios en las circunstancias que le rodean. Cierra tus ojitos y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque puedo encontrarme contigo cuando yo quiera y como yo quiera. Gracias porque siempre me oyes. Gracias por escuchar mi oración. Señor, te pedimos Dios, en el nombre de Jesús, ayúdame a oír lo que tú me estás diciendo. Ayúdame a darte gracias por lo que tú haces día a día en mi vida. Ayúdame a caminar de la mano contigo. Y ayúdame a vivir hoy una relación de intimidad, de sencillez y de obediencia a Dios. Que Dios te bendiga, que esta semana sea una semana de éxito, de bendición, de buenas noticias, una semana donde tú agarras las Sagradas Escrituras y te conectas con el Señor. Paz y bendiciones.